Le doy la más cálida bienvenida a la presentación del anteproyecto titulado Prevalencia del acoso laboral sobre los estudiantes de la licenciatura de Enfermería de la Corte 19 de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos en su entorno laboral durante el periodo enero a marzo de 2022. Requisito parcial para optar al título de licenciado en Enfermería, elaborado por Raúl Parra. Contenido de la presentación. La presentación está estructurada en tres momentos. El primero, denominado planteamiento del problema, el segundo, marco teórico y finalmente el tercero, marco metodológico. En el planteamiento del problema se abordan el objeto de estudio, el problema, los objetivos y la justificación. En el marco metodológico se toman en cuenta aspectos como los antecedentes, modelos y teorizantes de enfermería. Finalmente, en el marco metodológico se abordan los aspectos de diseño, nivel, enfoque, tipo de investigación, población y muestra, técnicas, instrumentos de recolección de datos y confiabilidad y validez. Objeto de estudio, acoso laboral o mobbing. Es aquella persona que ejerce una violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o grupo de personas en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir las redes de comunicación de las víctimas o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o grupo de personas acaben abandonando el lugar de trabajo. Esta definición fue dada por Lehmann en el año 1996. Algunas de las manifestaciones más frecuentes del acoso laboral son las siguientes: abuso de poder, negativa de insumos, no asignar tareas o imponer tareas y deberes desproporcionales de acuerdo con las funciones con las que fue contratado el trabajador, asignar tareas que no están en las obligaciones definidas del contrato, control y seguimiento irracional, negativa injustificada, memorándums, comentarios hostiles y alusión o divulgación de aspectos inherentes a la intimidad que afectan a la dignidad de la persona. Siguiendo con el planteamiento del problema, se ha seleccionado un país para la presentación que representa el ámbito macro o internacional del fenómeno. En este caso ha sido seleccionado España, donde se puede observar un par de artículos indexados, uno con el titular Experiencias y percepción de los profesionales sanitarios de urgencias extrahospitalarias ante las agresiones, y un segundo artículo de acoso laboral entre el personal de enfermería. En el primero se puede observar con un resaltado amarillo que las conclusiones del artículo indican que los profesionales sanitarios sufren continuamente agresiones, sobre todo del tipo verbal, siendo algo habitual en su día a día. Y estas agresiones no son denunciadas, pero le causan múltiples sentimientos negativos y disruptivos, llegando a modificar su manera de trabajar. En el segundo artículo, los resultados revelan una prevalencia de acoso entre el personal de enfermería. Se identifican factores de riesgo como la edad inferior a 30 años, corta trayectoria profesional y trabajar en determinadas unidades o turnos. Las consecuencias para la víctima fueron problemas psicológicos, bajo rendimiento y deterioro de las relaciones sociales. Y dentro de las conclusiones más resaltantes se puede apreciar la escasa producción científica sobre el tema y la necesidad de desarrollar instrumentos que permitan una evaluación ajustada de las conductas de intimidación y acoso entre profesionales de la enfermería. Siendo con el caso mexicano, se puede apreciar un artículo indexado titulado de la siguiente manera: percepción del mobbing entre personal de enfermería de la unidad de cuidados intensivos. La conclusión de este artículo indica que la mayoría del personal de enfermería de la unidad de cuidados intensivos ha sido víctima y testigo de las conductas de mobbing, con repercusión negativa en su satisfacción laboral y desempeño dentro del trabajo. Asimismo, es una causa de rotación constante del personal. El caso venezolano no escapa de esta realidad. En la lámina se observan diferentes artículos de noticieros digitales que evidencian la problemática del acoso laboral dentro de las instituciones de salud de Venezuela. Por ejemplo, algunos de los titulares indican lo siguiente: Colegio de Enfermeras del Zulia investiga casos de acoso laboral. Otro: por acoso laboral renunciaron médicos en Hospital de Araya. Un tercer artículo indica: exigen libertad para enfermera de Anzoátegui que protestó por insumos médicos.
En otro artículo podemos apreciar que trabajadores del Hospital Prince Lara de Puerto Cabello protestaron por acoso laboral. En un nuevo artículo indica que enfermeras del UPEC denuncian acoso laboral y salarios de miseria. Finalmente, en último artículo dice como titular que se denuncia acoso laboral a enfermera en la clínica El Pilar de Barinas. De esta manera se observa que el problema existe y está diversificado en diferentes estados del territorio nacional. Partiendo del planteamiento anteriormente mencionado, el investigador se ha hecho las siguientes interrogantes para desarrollar la investigación. ¿Cuál es la prevalencia del acoso laboral sobre los estudiantes de la licenciatura de enfermería de la Corte 19 de la UNER durante su jornada de trabajo en el periodo enero-marzo 2022? ¿Cuáles son las características sociodemográficas de los estudiantes de dicha licenciatura durante su jornada de trabajo? En una tercera, ¿cuál es la tipología del acoso laboral que experimentan los estudiantes de la licenciatura de enfermería de la Corte 19 de la UNER durante su jornada de trabajo? Una cuarta sería cuáles son los agentes de mayor agresión sobre los estudiantes de dicha licenciatura y finalmente cuáles son las características de las estrategias de acoso psicológico percibido en el trabajo por los estudiantes de la licenciatura de enfermería de la Corte 19 de la UNER durante su jornada laboral. A partir de estas interrogantes se han definido entonces 4 objetivos y un objetivo general. El objetivo general indica analizar la prevalencia del acoso laboral sobre los estudiantes de la licenciatura de enfermería de la Corte 19 de la UNER durante su jornada de trabajo en el periodo enero-marzo 2022. Dentro de los objetivos específicos encontramos indagar las características sociodemográficas de los estudiantes de la licenciatura de enfermería de la Corte 19 de la UNER durante su jornada de trabajo. Como segundo aspecto, tenemos identificar la tipología del acoso laboral que experimentan los estudiantes de la licenciatura de enfermería de la Corte 19 de la UNER durante su jornada de trabajo. El tercer objetivo sería detectar los agentes de mayor agresión sobre los estudiantes de la licenciatura de enfermería de la Corte 19 de la UNER durante su jornada laboral. Y finalmente el último objetivo específico sería caracterizar las estrategias de acoso psicológico percibido por el estudiante de la licenciatura de enfermería de la Corte 19 de la UNER durante su jornada laboral. Justificación. Este trabajo pretende concientizar el fenómeno del acoso laboral sobre el sujeto de estudio, en este caso, los estudiantes de la licenciatura de enfermería de la Corte 19 de la UNER. También tiene como objetivo entender cuáles son los efectos fisiológicos y emocionales que producen sobre la víctima, reducir las dimisiones, las consecuencias psicológicas, personales, sociales, familiares y laborales que son consecuencias del fenómeno. Antecedentes de la investigación. Dentro de los antecedentes se han seleccionado 5 estudios, sin embargo, por razones de tiempo para la presentación se considerarán solamente 3. El primero, de Sapp y Cross, elaborado en el año 2001, titulado Escalada de conflictos y cómo hacer frente a la intimidación en el lugar de trabajo, una replicación y extensión. Este estudio determinó que en un entorno laboral cargado de conflictos entre jefes, colaboradores y viceversa, se produce durante un tiempo de periodo prolongado indica que existe un ambiente laboral nocivo. Este debe ser controlado tanto para evitar que sus colaboradores renuncien por esta causa como para evitar pérdidas económicas por la baja productividad de la empresa asociada a este ambiente. También se evidencian que existen 2 tendencias de generadores del acoso. Existe una tendencia que es externa
y se asocia a los pacientes, sus familiares o amigos o defensores. Y existe una tendencia que es interna, que viene representada por los trabajadores del sector de la salud, bien sea de manera horizontal, tales como pares, es decir, colegas de los profesionales de enfermería, o de una manera vertical que puede ser ascendente o descendente, representada por jefes o superiores o subalternos. Este estudio es de vital importancia y se consideró debido a que tiene gran vinculación con el objetivo 2, donde se expone cuál es la tipología del acoso laboral y aquí se evidencia cuáles han sido los resultados de esta tipología de manera horizontal y vertical. Un segundo estudio es el de Topa y Moriano, elaborado en el año 2013, quienes realizaron una investigación titulada Estrés y acoso horizontal de enfermeras, moderación de los efectos de la identidad de grupo y el grupo de apoyo. Los resultados de este estudio revelaron que el estrés está positivamente asociado con el mobbing horizontal, mientras que el grupo de soporte y el grupo de identidad fueron predictores negativos de este fenómeno. Adicionalmente, la combinación de bajos grupos de soporte y bajos grupos de identidad fueron predictores del mobbing horizontal en las enfermeras. Este estudio también se vincula con el segundo objetivo por su asociación con el mobbing horizontal dentro de los profesionales de enfermería. Finalmente, el tercer antecedente a exponer es el de Urzagaste, del Valle y Mendoza, elaborado en el 2012, quienes han realizado un estudio titulado Violencia laboral en el personal de enfermería. Este estudio concluyó que el grado y el tipo de violencia que se encuentra sometido el personal de enfermería de la institución es psicológico y acoso moral, ya sea por características propias y personales del enfermero estudiado o por la organización institucional, que tiende a convertir estos eventos de violencia en algo habitual o normal. La consecuencia del fenómeno son las renuncias y el descenso de la calidad en la atención. Este estudio también se vincula con los objetivos, en particular con el objetivo específico número 3, relacionado con los agentes de mayor agresión sobre los estudiantes de la licenciatura de enfermería de la Corte 19 de la UNER durante su jornada de trabajo. El modelo considerado para la explicación del fenómeno del acoso laboral o mobbing, que ha sido seleccionado para la investigación, es el modelo de Chappell y Di Martino. Este modelo engloba los actores, los factores de riesgo y las salidas que tiene sobre la víctima y sobre las empresas el fenómeno del acoso laboral o mobbing. Dentro de los agresores se considera que puede ser algún tipo de cliente o consumidor, empleado o algún extraño a la organización. Los factores de riesgo individuales de este tipo de agresores suelen ser historias de violencia, que sea una persona joven, masculina, que haya tenido dificultades en la niñez, probablemente también que pueda tener algún tipo de abuso de alcohol o con las drogas, desequilibrios de salud mental y circunstancias conducentes a la violencia. Por el lado de la víctima, podemos observar que también la víctima puede ser un cliente o un consumidor o algún empleado o simplemente testigos que estén dentro de la escena. Esta víctima también tiene factores como la edad, la apariencia, la experiencia, el estado de salud, sus habilidades, el género, la personalidad o el temperamento del individuo, sus actitudes, expectativas y su apariencia física. Existen también factores relacionados con el contexto, con el lugar de trabajo y de riesgo social. Los factores relacionados con el contexto pueden considerar los siguientes aspectos: la globalización, la racionalización de procesos, los cambios tecnológicos, la vulnerabilidad incrementada y la inseguridad laboral. Los relacionados con el riesgo en el lugar de trabajo, se consideran dos clases aquí. Se considera el entorno, que podemos ver las características físicas, el estilo gerencial,
la permeabilidad en ambientes externos, la estructura organizacional y situacionales tales como que, bueno, si la víctima trabaja de manera individualizada, solo, eh, o con público, o con valores, o con personas que sean tipo desconfiada, eh, o en una situación de vulnerabilidad o en una escuela. Finalmente, los factores de riesgo social se mencionan: la sociedad violenta, inestabilidad, cultura negativa y el valor de la injusticia o el antivalor de la injusticia. ¿Cuáles son las posibles salidas que tiene este fenómeno sobre la víctima? Bueno, puede ocasionar estrés, enfermedad, problemas financieros, de impacto familiar, una posterior victimización, una resignación y hasta el suicidio. Y dentro de las empresas pueden ocasionar también pérdidas de productividad, ausentismo, estrés y violencia a posteriori. El modelo considerado con la referente de enfermería es el modelo de adaptación de Callista-Roy, quien ha desarrollado un modelo de sistemas humanos para la adaptación de los individuos en un entorno. Esto consideran los estímulos de entrada. Posteriormente viene una parte de procesos que incluye el sistema fisiológico físico, el autoconcepto o identidad de grupo, los procesos de afrontamiento, de interdependencia, la función de rol y finalmente genera como salida una conducta determinada, que esta conducta entonces será el acondicionamiento de la adaptación del individuo al medio al cual se expone. Dentro de las bases legales se consideran varias normativas que regulan el acoso laboral en Venezuela. Se comienza por la Constitución Nacional, en los artículos 83 y 86, seguidamente la Ley Orgánica de Prevención del Medio Ambiente y Condiciones de Trabajo, los artículos 16, el parágrafo 5 y 8 específicamente, posteriormente el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en el artículo 52, parágrafo 8, seguidamente la Ley Orgánica del Derecho a las Mujeres a una vida libre de violencia, en los artículos 15, 40 y 49. A continuación, la Ley Orgánica del Trabajo en sus artículos 156, 164, 166 y 528. Y finalmente, la lista de enfermedades ocupacionales en el anexo 1, donde se presenta una propuesta de reforma de la norma técnica para la declaración de la enfermedad ocupacional. Está tipificada con el código de 070-4. Matriz de operacionalización de variables. Es una matriz que tiene como objetivo la transformación de la variable de conceptos abstractos a términos concretos, observables y medibles. En la lámina se observa una matriz que tiene 5 columnas. La primera titulada objetivos específicos, la segunda variable, la tercera dimensiones, la cuarta indicadores y finalmente la quinta ítems. El objetivo específico asociado al primer punto sería indagar las características sociodemográficas de los estudiantes de la licenciatura de enfermería de la Corte 19 de la UNER durante su jornada de trabajo en el periodo de enero-marzo 2022. La variable asociada a este objetivo específico serían las características sociodemográficas. Las dimensiones vienen dadas por el género, asociado a los indicadores masculino-femenino, la edad en 5 rangos de edad que van desde los 18 hasta mayores de 61 años, el estado civil asociado a los indicadores soltero, casado, unión de hecho, viudo o divorciado, el estatus de la contratación que puede ser fijo o contratado, la antigüedad dentro de la organización que varía en 3 rangos que van desde 1 a 5 años, 6 a 11 años o mayores de 12 años. La unidad actual de trabajo es una unidad que está asociada dentro de la organización, el turno laboral,
que vienen 4 intervalos de 7 de la mañana a 1 de la tarde, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche o desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. El centro de salud, si es público o privado, y finalmente la dimensión pluriempleo está asociada a los indicadores dicotómicos, sí o no. El segundo objetivo específico establece identificar la tipología del acoso laboral o mobbing que experimentan los estudiantes de la licenciatura de enfermería de la Corte 19 de la UNER durante su jornada de trabajo en el periodo de enero-marzo 2022. La variable a considerar sería la tipología de mobbing. Existen 3 dimensiones para esta tipología, que sería el mobbing horizontal, el mobbing vertical descendente y el mobbing vertical ascendente. Dentro del mobbing horizontal podríamos encontrar los enfermeros o pares del profesional de enfermería. Dentro del mobbing vertical descendente encontraríamos a los médicos, residentes, jefe de médicos, jefe de enfermería, directores de la institución. Y del mobbing vertical ascendente podríamos considerar dentro de los indicadores auxiliares de enfermería, camilleros y personal de seguridad. El tercer objetivo establece detectar los agentes de mayor agresión sobre los estudiantes de la licenciatura de enfermería de la Corte 19 en la UNER durante su jornada de trabajo en el periodo enero-marzo 2022. Las variables a considerar están relacionadas con los agentes de mayor agresión. Existen 2 dimensiones: la dimensión de agentes internos, los cuales involucran los siguientes indicadores: médicos, residentes, jefe médico, jefe de enfermería, enfermeros, auxiliares de enfermería, camilleros y personal de seguridad. Y los agentes externos, que consideran los siguientes indicadores: pacientes, familiares de pacientes, cuidadores de pacientes, defensores de pacientes, cuerpo de seguridad del Estado y el AMPA común. El cuarto objetivo específico establece caracterizar las estrategias de acoso psicológico percibido por los estudiantes de la licenciatura de enfermería de la Corte 19 de la UNER durante su jornada de trabajo en el periodo de enero-marzo 2022. La variable a considerar serían las estrategias de acoso psicológico. Las dimensiones serían 7. La primera sería desprestigio laboral, la segunda sería entorpecimiento laboral, la tercera sería desprestigio laboral, la cuarta sería incomunicación o bloqueo de la comunicación, quinta, intimidación encubierta, sexta, intimidación manifiesta y séptima, no tiene una dimensión específica porque estos indicadores pueden de alguna manera estar asociados con algunas de las dimensiones anteriores, sin embargo no son suficientes como para agruparlos en una sola categoría. Con relación a los indicadores, debido a que son 60 indicadores este instrumento, se han omitido en este cuadro para ahorrar tiempo. Sin embargo, bueno, se pueden ofrecer ya directamente como un material de anexo a petición del jurado. Marco metodológico. Aquí se consideran los 5 elementos fundamentales para esto. El primero sería el enfoque. La investigación tiene un enfoque cuantitativo. Se aplica un método deductivo, tiene un nivel descriptivo, un diseño no experimental y un tipo de investigación de campo. En cuanto a la metodología, se consideran 6 fases para el desarrollo del anteproyecto. La primera sería la selección del contexto, la cual está representada por la Universidad Rómulo Gallegos, el aula móvil de la Alianza del Centro Médico Docente de la Trinidad y la UNER. La fase 2 sería la selección de las personas, las cuales incluye la población de 41 estudiantes de la licenciatura de enfermería de la promoción 19 pertenecientes al aula móvil de la Alianza del Centro Médico Docente de la Trinidad y UNER. La fase 3 sería la elección de la muestra. La muestra viene dada por los participantes que cumplen los criterios de inclusión para el estudio. La fase 4, la técnica de instrumentos. La recolección de los datos se realizará utilizando encuestas y cuestionarios adaptados para medir el acoso laboral, un sistema híbrido entre encuestas presenciales y en línea con apoyo tecnológico de la plataforma Google Formularios.
La fase 5, el procesamiento de los datos, vendrá dado por el uso del software Microsoft Excel para elaborar gráficos y análisis de estadística descriptiva donde se requiera. Finalmente, la fase 6 serían las conclusiones donde se presenta, analiza y discutirán los hallazgos contra lo de los teóricos para contrastar los resultados y seguidamente se elaboran las conclusiones. Para concluir, se han descrito los tres momentos previstos para el desarrollo del anteproyecto: el planteamiento del problema, el marco teórico y el marco metodológico. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.